documental llamado El viaje de nosotros. Primeramente vamos a tener con nosotros a Víctor Malú, que va a realizar un preámbulo del problema palestino, nos va a hablar sobre ello, y después veremos el documental y como es característico Cineforum terminaremos conversando acerca de lo que hemos visto. Esta película, este documental, se inscribiría en los festivales de cine de los derechos humanos que estamos todos los años en el ámbito de autodeterminación de los pueblos, ¿ya? Así que para pocas palabras, mejor al tiro grano, lo dejamos con Víctor Malú. Quiero hacer una presentación antes de partir. Solo decir que todas las actividades, esta es la última actividad de una gira que estamos haciendo desde hace 3 semanas, la tercera semana. Partimos en Santiago haciendo talleres, después hicimos una en Temuco y en Valparaíso hicimos el último taller que terminó ayer. Ahora se va a mostrar la película, el documental, ¿no? Que se enmarca dentro de una presentación que iba a hacer el Teatro de la Libertad. Ya vale Rick se trata, pero no pudieron viajar todos los miembros de la película, de la obra, a mostrar una obra por las condiciones que vive Palestina, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día. El documental está director Jaime Villarroel. Él accedió a entregarnos los derechos para hacer esta presentación exclusiva, entre comillas, y contar nada que esto es posible porque se ha realizado gracias a la colaboración de muchas personas. Todo esto es autogestionado, se marca dentro de una organización que se llama Escenas en Contextos y que está gestionado muchas manos, otra mano con otra mano, con otra mano, con otra mano, para que todas se pudiesen venir acá y después vamos a poder abrir las palabras para comentar, ¿no? Lo de la película y lo que vamos a contar ahora. Ya, dejamos con usted entonces a Víctor. Recorro el camino que recorrieron 4 millones de espectros. Bajo mis botas, en la mustia helada tarde de otoño, cruje dolorosamente la grava. Es Auschwitz, la fábrica de horror que la locura humana erigió a la gloria de la muerte. Es Auschwitz, estigma en el rostro sufrido de nuestra época. Y ante los edificios desiertos, ante las cercas electrificadas, ante los galpones que guardan toneladas de cabellera humana, ante la herrumbrosa puerta del horno donde fueron incinerados padres de nuestros hijos, amigos de amigos desconocidos, esposas, hermanos, niños que en el último instante envejecieron millones de años. ¿Quién son ustedes, judíos? ¿Quién son ustedes, hombres de la tierra de Sion, que estupefactos, desnudos, ateridos, cantaron el Hatikvah en las cámaras de gas? ¿Quién son ustedes en vuestro largo y doloroso camino hacia los campos de concentración del Tercer Reich? ¿Quién son ustedes? Y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno. Luis Rogelio Nogueras, poeta cubano, 1979. La verdad que comprimir 100 años de traiciones, de expulsiones, de exilio, de sangre vertida gota a gota, es una tarea muy difícil, de modo que esto es muy esquemático. La lucha palestina tiene muchas otras, digamos, conexiones con otros pueblos, pero nos vamos a limitar para no alargar tanto a esto. Vamos a partir en el año 10.000 a.C., para ser cortito. En el Medio Oriente, el creciente fértil, que es una zona del mundo que tuvo las condiciones naturales para que se desarrollara ahí la agricultura, la ganadería y la escritura. Y desde ese momento, esa zona del mundo pasó a ser una de las zonas más importantes estratégicamente hasta el día de hoy. El año 4000 Palestina fue poblada por cananeos y filisteos, antepasados de los palestinos. En el 1400 a.C., los hebreos, un pueblo nómade, se afincó en parte de Palestina. Son 12 tribus, y estuvieron hasta el 1050 a.C., en que fueron expulsados por asirios y babilonios. Nuevamente volvieron entre el 63 a.C. y 67 después de Cristo, que es el último periodo de la presencia hebrea en el territorio. Fueron expulsados por los romanos y destruido el templo de Salomón.
Esto implicó la diáspora, la dispersión de los hebreos por el resto del mundo, fundamental y especialmente por Europa. Este pueblo tenía la característica de ser uno de los primeros que abrazaron el monoteísmo, y su religión se denominó judía, y por eso a los que profesaban esa religión se les dice judío. Entonces tenemos dos conceptos: el pueblo hebreo, que era un grupo de tribus que estuvieron en el Medio Oriente, que profesaban una religión que era la judía y por lo cual se llamaban judíos. Ahora estos judíos se afincaron especialmente en Europa, y fruto de que su religión les permitía prestar a crédito, que era a interés, que era la única religión que lo permitía en ese tiempo, se creó una burguesía judía bien poderosa, y muchos señores feudales y reyes dependían de esta burguesía para suplir sus gastos de guerra o los pagos a sus siervos de la guerra, o siervos. Pero el mundo cambió y apareció el capitalismo. Y con el capitalismo surgieron los nacionalismos. Y esta burguesía judía o de origen o de religión judía que se dedicaba al préstamo y que no requería un Estado, fruto de que se empezaron a formar los Estados, especialmente en Europa a fines del siglo XIX, quisieron tener también su propio Estado que los protegiera de las persecuciones que en realidad sufrían los judíos. Y aquí hay que apuntar una cosa bien importante: los judíos han sido perseguidos en muchas oportunidades en la historia, y todas las veces ha sido por europeos, por si acaso. Entonces, en 1890... Disculpa, repite lo último que no se escuchó bien. ¿Perseguidos por quién? Los judíos han sido perseguidos muchas veces en la historia, y la mayor parte, o sea, todas las veces por europeos. En la España cristiana, después del Islam, en Francia, el caso Dreyfus, en Alemania, ¿para qué hablamos? Entonces, ellos empezaron a planificar la manera de juntar a todos estos judíos del mundo y prenderles la conciencia de que ellos eran una nación y que esa nación estaba en Palestina. Y así se crea el sionismo. El sionismo, que es un movimiento político, sobre todo político, que plantea como su condición la de recuperar la conciencia de los judíos para sí, incluido el lenguaje que lo habían perdido, y hacer todos los esfuerzos para tener, primero llamaron un hogar nacional de los judíos en Palestina. Pero más tarde, muchos líderes sionistas decían: necesitamos una tierra para un pueblo donde no hay pueblo. O sea, un pueblo sin tierra necesita tierra donde en la tierra no hay pueblo. O sea, los palestinos no existían. Disculpe, ¿y qué le empezó a meter esa idea al principio? Sectores intelectuales de la burguesía judía que requirieron la necesidad de tener un Estado. Entonces, ocurre que en el año 1927, estamos en plena Primera Guerra Mundial, Lord Balfour, canciller del Reino Unido, emite una declaración que se llamó la Declaración de Balfour, mediante la cual la corona británica les prometía al sionismo, a los sionistas, hacer todos los esfuerzos para construir este hogar nacional judío en Palestina. Pero, ustedes saben que las guerras mundiales son guerras coloniales, y el mundo árabe estaba dominado por los turcos otomanos, el imperio turco. Entonces, ingleses y franceses que aspiraban a tener esas colonias prometieron a tribus árabes darles la independencia si es que lo ayudaban a derrotar a los turcos. Pero paralelamente ya estaba la Declaración Balfour, y peor de eso, estaba el acuerdo de Sykes-Picot, según el cual franceses e ingleses se repartieron el Medio Oriente. Así Siria quedó en manos de los franceses, Palestina, el caso muy especial de Palestina, que la Sociedad de las Naciones declaró que era un protectorado, o sea, solamente un protectorado británico, no colonia, dado que ahí se encontraba Jerusalén, ciudad de gran importancia para tres religiones: musulmanes, cristianos y judíos.
Entonces, desde ese momento, Inglaterra, potencia dominante en Palestina, permitió, cerró los ojos, fomentó la llegada de judíos desde Europa. Ahora, estos judíos eran polacos, rusos, no sé, alemanes, franceses, todo, lo único que tenían en común era una religión. Ya habían pasado muchos siglos del pueblo hebreo, etcétera, etcétera. Y como les digo, el sionismo entonces buscaba convencer a los ciudadanos, a la gente de la religión judía de cualquier lugar del mundo, que era necesario que construyeran un Estado para los judíos. Sería, o es, el primer Estado fundamentalista, porque se basa en la religión. Es un Estado, Israel es un Estado judío. Los demás no son ciudadanos. Pero no aceptado por todos los judíos. No, eso ya voy a llegar. Sí, tiene toda la razón. Bueno, a fines del 1947 la situación se le fue de las manos a la corona británica y entregaron el problema a las recién creadas Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas aprobaron con muchas presiones de las grandes potencias la partición de Palestina en dos estados. Dos estados que tenían más o menos territorios parecidos y que, a pesar de que todavía, para esos tiempos, perdonen lo penca, este es declaración falsa. Palestinos, todos palestinos. 1946, antes de la partición de Palestina, esa franja eran los judíos. Y se les dio un territorio entonces muy superior a su población. Los palestinos y los pueblos árabes no aceptaron esta situación y armaron un ejército, que era la Legión Árabe, curiosamente dirigida por un inglés. Y este ejército árabe, que empezó primero ganando, al final hubo un pacto extraño y a Palestina se le creó un pedazo que era la Transjordania y se creó una monarquía jordana, lo que permitió que ese sector dejara de pelear. Después quisiera señalar algunas rutas porque hasta esa altura el mundo árabe estaba colonizado, como decimos, por distintas potencias. Y empezó la lucha por la independencia. Y los palestinos también empezaron a luchar por su independencia. El único pueblo que no tenía Estado todavía, no se había formalizado. Después de esta guerra, Israel ocupó el resto de Palestina. Y con eso ya definitivamente los palestinos no existían. Y producto de eso salieron 2 millones de refugiados palestinos que quedaron en distintos países árabes fronterizos. Y desde ese entonces existe este luto para la conciencia humana, que hay 2 millones de palestinos que quedan a la deriva, servidos de repente por la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, pero no mucho más. Entonces, en este proceso de independencia surge o ocurre el derrocamiento del rey que dependía de la colonia inglesa de Egipto y sube al poder un general llamado Gamal Abdel Nasser, que, provisto de un socialismo pan-árabe, pretende la unidad de todo el mundo árabe, ese es el Simón Bolívar del mundo árabe, pretende la unidad de todo el mundo árabe y instaurar un socialismo a las características árabes, porque el marxismo de alguna manera ahuyentaba a los musulmanes, que son la mayoría en esas tierras. Y él entonces, en el año 56, decreta la nacionalización del Canal de Suez. El Canal de Suez era la vía marítima más importante, y volvemos a insistir, está en una zona del mundo donde están varios países petroleros y la única ruta, o la más rápida, que unía con Europa. Esta decisión, tú me decís si estoy muy... Esta decisión de Gamal Abdel Nasser significó una agresión tripartita: Francia, Inglaterra y el Estado de Israel. Y ahí el Estado de Israel selló su característica de ser un Estado al servicio del capitalismo y del imperialismo especialmente.
todo movimiento de liberación que hubiera en el mundo árabe siempre estaba Israel presente. Después, en el año 67, hay una agresión israelí, fruto también de una, ¿cómo decir?, de un exagerado confianza de Gamal Abdel Nasser en las fuerzas de sus ejércitos. Duró, como ustedes saben, 7 días y ahí sí que desapareció Palestina. O sea, no solo las partes que estaban porque había partes que estaban en jurisdicción de jordanios y egipcios, sino que toda Palestina. Entonces, a esa altura los palestinos se dan cuenta de que no pueden dejar su lucha en manos de otros y tienen que organizarse para liberar su patria. Y en el año 68 se crea la OLP, que es la organización más democrática que tuvo el pueblo palestino y que en su carta fundacional tenía como primera condición la creación en Palestina de un Estado laico y democrático, sin discriminación ni para judíos, ni para musulmanes, ni para cristianos. Y sobre esa base entonces empezó la lucha de la OLP. Primero desde Jordania. La OLP primero era todo desde fuera de Israel, de Palestina. Entonces, desde Jordania hacían incursiones, salían, incluso hubieron batallas que lucharon contra los israelíes y demostraron que era una potencia importante. Pero ¿qué pasa? Que en Jordania la mayoría, como ya dijimos, que era parte de Palestina, la mayoría de la gente era palestina. Entonces empezaron a apoyar a la OLP y la OLP entonces sintió que era posible transformar Jordania en un gobierno progresista y revolucionario, etc. ¿Qué significó? Que el rey Hussein de Jordania desató una represión encarnecida contra los palestinos con ayuda de Estados Unidos y con ayuda de Israel. Es lo que se llamó el Septiembre Negro, el Lut al-Aswad. Entonces, por una negociación con el gobierno libanés, los palestinos fueron ubicados en el sur del Líbano. El sur del Líbano, fronterizo con Israel, Israel siempre había ambicionado un río que se llama el Litani, que está en el sur del Líbano, y el cual le permitiría irrigar su tierra, etc. Entonces ahí se estacionaron los palestinos, y los palestinos establecieron una alianza con la resistencia popular libanesa. Y empezaron también de nuevo a luchar desde el Líbano hacia Israel. Llegó un momento en que la situación se hizo insostenible y entonces Israel, mezcla de este interés de apoderarse de ese río, pero también de destruir a la OLP, invade el Líbano. Y llega hasta Beirut, la capital del Líbano. Y en ese momento los guerrilleros de la OLP se vieron cercados. Y el presidente de la OLP, Yasser Arafat, toma la decisión de aceptar el exilio nuevamente y son conducidos a Túnez. Esa situación ya empezó a provocar problemas al interior de la OLP, porque había grupos como el Frente Popular para la Liberación de Palestina y otros que no aceptaron que se negociara la salida ya no estábamos en Palestina, nos echaron lejos. Ellos querían seguir luchando cerca de Palestina. Afortunadamente, en el año 85 se desata la primera intifada en Palestina. ¿Y qué es la intifada? La rebelión popular, sin ninguna conducción partidaria del pueblo palestino, ya cabreado de todas los atropellos, los exilios, la destrucción de casas, la ubicación de terreno, y decidió ese pueblo que formado por comandos populares, mujeres, etcétera, hacer esta intifada. Nuevamente la intifada empezó a perder fuerza porque la OLP, o lo que quedaba de la OLP, empezó a negociar con Israel a fin de que Israel prometiera que se iba a proceder a la instauración de un Estado palestino. Y esto llega al año 93.
en la ciudad de Oslo, en Noruega, se reúne Yasser Arafat, presidente de la OLP, y Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, con el señor presidente Clinton de Estados Unidos. Era como el 20º proyecto de paz que presentaban los gobiernos norteamericanos y siempre era peor que el anterior. A esa altura del partido, Palestina era eso, verde, y ya Israel era todo blanco. Franja de Gaza y Cisjordania. La franja de Gaza, para que ustedes sepan, son 450 kilómetros cuadrados y viven 2 millones de habitantes. La quinta región son 15.000 kilómetros cuadrados y viven 1.800.000. Se supone que el territorio es más densamente poblado y para los palestinos es la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Avancemos entonces. En esos acuerdos de Oslo, Arafat entrega el rabo, como se dice. Acepta la creación de la teoría de los dos estados y con eso destrona la constitución palestina. Y por supuesto eso ya generó la división definitiva del pueblo palestino, sectores que el Frente del Rechazo, que luchaban por evitar esta situación. Bueno, este acuerdo de Oslo planteaba que en 5 años más los palestinos tendrían una cierta autonomía, que significaba que las fronteras eran protegidas por los israelíes, que no tenían relaciones exteriores, que no tenían posibilidad de cobrar impuestos directamente y una serie de temas que definitivamente no permiten la construcción del Estado. Y para peor, le hacía cargo a la autoridad palestina, que es recién creada, de cualquier rebelión del pueblo palestino. La policía palestina tenía que refrenarlo o si no iban a entrar los israelíes, como pasó miles de veces. Entonces, sí, aquí estamos terminando. Este resumen bien Es que si señero. los antecedentes no se entienden. No, pero lo último es que la cosa siguió el año 2000 una nueva intifada, la segunda, y el año 2005 una tercera, todas gatilladas por la situación cada vez más insoportable que viven los palestinos y las humillaciones que sufren. Hoy día la autonomía palestina, que está dirigida por el señor Mahmoud Abbas, que fue elegido presidente, no sé, en 2003 o 2005, y nunca más hubo elecciones, y más aún el Parlamento lo ganó una nueva fuerza revolucionaria palestina, que es Hamas, de carácter islámico, y ellos ganaron el Parlamento. Entonces Abbas dio un golpe de Estado y hasta el día de hoy están separados Hamas, la yihad islámica, de la autonomía palestina. Y ellos controlan hoy día Gaza. Y ayer, lo último que quiero contar, los hostigamientos contra la población palestina, y especialmente la de Gaza, son cotidianos. Ayer en la mañana, en la madrugada, hubo una incursión de aviones israelíes en este territorio pequeñito que supuestamente iban a destruir un almacén de cohetes que tenían los de Hamas en Palestina. Eso es lo que yo quería contar mínimamente. Bien. Para que tengan un contexto de Gracias a todos por venir. For me, it's also like the first time I see the film in Chile here. Para mí también es la primera vez que yo veo documental en Chile aquí en Chile. After the past years, they were showing it, but I wasn't in Palestine or the places where they. Lo han estado mostrando los últimos años, pero nunca estuve en Palestina cuando lo hicieron. And for me, it's crazy how to see that the Freedom Theater Para mí es loco ver cómo el there Freedom is Theater made already their own language. genera su propio lenguaje. When I look at my colleagues, my Cuando friends, miro a mis colegas, mis amigos, they don't speak the same, no hablan lo mismo, but it's the same language. pero en el mismo lenguaje. And for me, it's amazing how all of them speak in a way that it's the same way of expressions and talking about things. Para mí es increíble cómo puedo ver que cada uno se expresa de la misma forma de hablar o de
o de invocar el tema. So I'm happy that we had new language that we can talk about things. Estoy contento de que tengamos este nuevo lenguaje que nos sirve para hablar sobre estas cosas. It's really, when you live in reality, you do not notice how difficult it is. Cuando tú vives en esa realidad no notas lo difícil que es. And even for me, when I just watching the documentary, it's like Incluso para mí, cuando estoy mirando el documental, my feelings, my memories take me back, mis memorias, mis sentimientos me llevan atrás. and now I feel what I'm doing. Y ahora siento lo que estoy haciendo. I don't see these small successes No veo esto como In pequeños Palestine. éxitos en Palestina. because there is no differences there that you can notice what you're doing. Porque ya no hay diferencia, no puedes notar lo que estás haciendo. But for me, even with the small documentary or this documentary, Pero para mí, incluso en este pequeño documental, it just talked about the visa issue even. It's not no es solo sobre la problemática de la visa, about young boy that he want to grow up normally. o es de un niño que quiere crecer de forma normal. It's very simple stuff. Es una cosa muy simple. We're not talking about martyrs, invasions, tanks, killing every day, destroying buildings every day, homes, trees. No estamos hablando de mártires, de gente que está siendo bombardeada permanentemente, de gente muerta, de personas muertas, de árboles. But for me, this is it. A film can travel continents, arrive to other people, even it's not the reality, but give you a taste. Pero para mí eso es, una película puede viajar a diferentes continentes y te puede dar un gusto de la realidad. And for sure, I would you to clap with me for Alejandra. That's the solidarity. Porque eso es la It's a solidaridad. very simple example of solidarity of someone decide to help to talk about something. Es un ejemplo muy claro de solidaridad que alguien decida hablar de un tema en específico. And I know how it was difficult in the beginning to start talking to people, to organize workshop, to organize a talk, a film. Y sé People cómo don't know. fue difícil al principio organizar los talleres, las conversaciones, porque la gente no sabe. But it's exactly like a stairs up or down. Pero exactamente como una escalera, abajo y arriba. When you arrive to the last step up there, Cuando llegas al último escalón ahí arriba, it's just so easy es to tan go fácil down. bajar después. And yeah, exactly. She did everything, and now we see how lovely was it. How many people get to hear the story. How many people get involved, even in their feelings. So congratulations for you, for us, for everyone who was part of this, and thank you for attending. Thanks to you, Tubasi, to come here and to believe on all these. I'm having good time. So ¿Alguien más quiere compartir? Sí, no están obligados. Yo quiero hacer una pregunta. Jaime Villarreal, ¿cómo se vincula para hacer este documental? No entiendo, porque eres chileno. Sí. went to Ramallah, Entonces este grupo fue a Ramallah. and like okay, we want to do a documentary. Y llegaron allá y dijeron, bueno, queremos hacer un And they look documental. in Ramallah. They travel Ramallah. Y entonces miraron Ramallah, fueron alrededor y... They traveled, then they arrived to Viajaron, Jenin. viajaron y después llegaron a Jenin. And they entered the Freedom Y Theater. entran al Freedom And they Theater start to take to the people y empiezan a hablar acá a la gente. 5 minutes. 5 minutos. They said we tomorrow coming back with our stuff. Y dicen, mañana venimos para acá con nuestras cosas. Now we have the story. We know what we want to do Ahora about the tenemos la documentary. historia y sabemos lo que queremos hacer en el documental. So they didn't meant to come to the Freedom Theater. Entonces la intención no era venir al Freedom Theater. It's professional people send another people no clue about what is going on there, and they connect with the government, and then like okay, there is different shit is going on. Había gente que los conectó y los hizo llegar a Ramallah y el gobierno de Palestina también los conectó And for y sure, ahí se dieron cuenta que habían diferentes mierdas que estaban pasando. As a director, Como director, he know sabe what's more important and what's more touching for his film. For qué es sure. más importante y qué es más sensible para su película, por And he supuesto. find the material that this is gonna be the story. Y encontró el material que iba a convertirse después en la historia. So, because of all these different things in Jenin, Por todas estas cosas diferentes que pasan en Jenin, it wasn't easy for him to make
one story. nos era fácil para él hacer una sola historia. And believe me, Y this créame, what you see in this film, Lo que ustedes ven en esta película it's nothing from the material that we filmed No and es talked and nada went and talked. It's a lot. no es nada de todo el material que filmamos que tomamos para poder So after realizarlo. the first visit, he Entonces, came después de la back 3 primera times visita volvió 3 veces to film everything. para grabar todo. But then, yeah, he have to kill his babies and then choose one story. Or Entonces después tuvo que matar a sus hijos y escoger una historia. Qué metáfora. I don't. If you saw Benjamin, Si the vieran a Benjamín, mi cuña, and they brought El him. que aporta, aporta aquí. what he do that? He came with the team. Vino con el equipo. We don't have a problem or No a clue. tenemos Famous, not problema. famous. They Es told us famoso, this no guy es famoso. famous. Like, okay, what? So Me what? dijeron este tipo es famoso y dijeron, bueno, y They ¿qué nos didn't know he importa a will be nosotros? part of the film. Like, okay. Quiero ser parte de la película, bueno, ya está bien. Pero So- aporta dinero. Aporta, claro. He brings money. He took money. Él tomó dinero. No, but for sure he didn't bring money. No, no, por supuesto que no trajo dinero. But for me, Pero- I told him you will stay with me. Pero yo le dije, tú te vas a estar conmigo. So te I vas a bought, quedar. I bought a stolen Vespa motor, Entonces trajo una moto and I put him back, y lo puso atrás. and I tell him to show you now the real acting. Ahora vas a ver que es la acción de verdad. Now you will appreciate your life in Chile Ahora vas a more. apreciar más tu vida en Chile. So I took him in this different places in Jenin camp, Entonces lo llevé a estos times. diferentes lugares en el campo de Jenin. The good thing he was really go with the flow. He wasn't acting any like Y famous people or whatever. Lo bueno es que realmente él estaba fluyendo, no estaba actuando como alguien famoso. I think if he did, he would had some problems with us. Porque yo no lo conocía a nadie. Sí, por eso, pero si lo hubiera hecho hubiese tenido algunos problemas con No, but nosotros. all of them were nice, and that's Todos what I like. fueron amables y eso fue lo que me gustó. They did their job in a professional way. Hicieron su trabajo de una forma profesional. Yes. Yes, she said, yeah, nobody knows him there, so. Even we know it's like. Incluso si lo conociéramos, daría lo mismo. Okay. De remalta. Zapata. Según yo. Según yo. No sé. Demonstrations and to the big squares. Cuando las personas empezaron a hacer protestas y posicionarse en las grandes plazas, Famous people, artists or actors in TVs or big famosos singers, actores o grandes cantantes, they tried to go to these de ir a places. estos lugares. Simply, these people, these Simple, places, estas personas refused them. nos rechazan. It's not because they are good or No bad. es porque son buenos o malos. You have nothing to do with this before. No tenías nada que hacer antes. How you gonna No do estabas this relacionado con something esto antes. with you? Entonces, ¿cómo va a esperar que la gente esté conectada contigo? For example, if Benjamin, like about Benjamin or famous people, Por ejemplo, tomo el ejemplo de Benjamín Vicuña o if you gente famosa. don't use your like you are famous and No, si your, no usas tu éxito, if you don't use it now before the demonstration and we take down the dictatorship, si no lo usabas antes para hacer bajar a la dictadura, when you gonna use it? ¿cuándo lo vas a usar? So when we people Cuando the nosotros, street la gente en la calle, go down and want to change something, vamos y queremos tratar de hacer cambiar I think algo, these people is the best to stay in their creo houses. que lo mejor es Yani, que estas personas se queden en sus casas. you do not live what we live. No, tú no crees lo que nosotros You are creemos. not going through what we're No going. estás yendo hacia lo que nosotros So you estamos already viendo. are not part of what is going on. Entonces ya no eres, ya desde ese momento ya no eres parte de lo que se está It's moviendo. sensitive. Es It's algo sensitive. sensible, sí. Es sensible. Yes. Remember the 6 prisoners who tried to escape from the prison and they escaped. Si ustedes recuerdan 6 prisioneros que trataron de escapar y escaparon, He escaped with them, él escapó con ellos. and it was for us a big emotional victory. Para nosotros fue una victoria muy emocionante. One of the most secure prison in the world. Una de las prisiones más seguras en el mundo. A special company building prisoners built this prison. Con una compañía que generó y construyó específicamente esta And cárcel. these people made 11-meter tunnel Y estos tipos hicieron un túnel de 11 metros with a spoon, con una cuchara. with a spoon, Con una cuchara. and they ran, Y se escaparon. and they took them 6 Y days. les tomó 6 días. All the army, Toda la armada, la intelligence, inteligencia, technology, tecnología, drones, drones, helicopter, helicópteros, they close all borders. cerraron todas las fronteras. They, you know, Israeli, they are one of the most high technology Ustedes places in saben, the los world. israelíes tienen una de las tecnologías más avanzadas en el mundo. They awareness all people that you have to work with us. Anyone you see, Alertaron a anyone you todo el feel,
mundo. Dijeron que ustedes tienen que trabajar con nosotros. All the Cualquiera que Israelis vean, in the car, todos los the police, israelíes, the phones, la looking for anyone policía, to, todos buscando los teléfonos, buscándolos. and they could hide and Y se pudieron esconder move through 6 days through all of this. y esconderse durante 6 días a través, pasando por todas estas cosas que están. And the Israeli Y security la system seguridad israelí, was a el joke. sistema era. And we felt like, Para wow, ellos era como all una this, broma y todos estaban celebrando. all these soldiers, all this technology is a joke. Y ahí se dieron cuenta que toda esta tecnología es The una broma. whole Israeli community Toda la were comunidad destroyed in the floor. israelí estaba destruida en el suelo. But yeah, in the end they catch Pero al Zachariah. final sí, And tomaron a again, Zacarías. but yeah, what we expect, that's, I mean, yeah, Lo que it's podíamos better esperar. than to be killed. Mejor eso que esté muerto. a que esté And muerto. now he's in prison. Ahora está en prisión. And before 2 days they arrest his brother, Y después de 2 días arrestaron también a su hermano. which is he one of the borders for the Freedom Theater. Uno de, perdón. The border, one member of the Es border. uno de los miembros del equipo, claro. Del equipo And de Freedom Theater. already this guy spent 18 years in the prison. Y este tipo ya ahora cumplió 18 años. en And la he cárcel. went 2 years outside. Y estuvo 2 años afuera They just took him. y lo tomaron de nuevo. And you know, the Israeli law having a Saben, special law Los israelíes tienen una ley especial, is the only law in the world. es la única ley en el mundo. And the international Americans, you know, UNICEF, UNESCO, they know this. Y la UNICEF, la UNESCO, todos saben esto, They have the right to Tienen put el in derecho prison anyone de poner a la cárcel a cualquier persona they think que creen it's dangerous for them. que es peligroso para ellos. The only claim you think you are dangerous. Sí, solo si piensan que ustedes son peligrosos. They can put you 6 Te pueden months poner 6 meses and they can renew it for y another te 6 pueden months. renovar eso por 6 And meses. they can do it for as long as they want. Y pueden hacerlo por todo el tiempo que ellos And quieran. you do not have the right to ask Y why. no tienes ni siquiera el derecho de preguntar por qué. And also Zachariah's brother, before 3 months also he got killed. Y también, bueno, el hermano de Zacarías fue asesinado. And you know, because we don't have that high medical Que hospitals, ustedes saben, no tenemos una alta calidad en hospitales. they took him to Israeli hospital. Lo llevaron a un hospital israelí. And then the security minister of Y Israel, entonces el ministro. he said, el we ministro de cannot receive Seguridad de this Israel terrorist in our dijo, hospital. no podíamos recibir este I will terrorista en go el to his hospital. room and I will Voy a take ir a su the, habitación y the voy a pipes tomar and the cables from his body. los cables y voy a sacarlo. And this is in the de TV, gente que no está. in the news. Y esto salió en las noticias. And this the same ministry before 2 Y days, esto es el mismo ministro que he hace 2 made a días new law that hizo Palestinian flag is not allowed to be Nueva- raised or showed. una nueva ley que decía que los vuelos palestinos no estaban La bandera. permitidos. La bandera palestina no estaba permitida. And he now asking to destroy all houses for any martyr in Palestine. Y ahora pidió de destruir cada And he put it as a cada una law. de las casas de los mártires. He put it as a law Y that lo puso como una ley. even all his family should be kicked out. Incluso toda la familia, familiares tienen que ser expulsados. ¿Pasó eso ahora con la What persona happened now? Yeah. de los jóvenes que hicieron un atentado? Que toda la familia fue expulsada de la casa Sí, pero y la clausuraron. It's not just your family, no, all no es solo your tu familia, family. es toda la familia. Fuera. So this occupation have no limitation. Entonces esta ocupación no tiene limitaciones. Don't think about piensen- how crazy they are, how monsters they are. They are more than whatever comes to your mind. Son mucho más monstruosos o terribles de lo que ustedes pueden llegar a imaginar. Now settlers, Ahora los que están ocupando army, los asentamientos, las have the armas, green light tienen la luz verde to shoot anyone para anytime. disparar a cualquiera en cualquier momento. That's 2 reasons. Hay 2 razones. Because in Israelis, Porque en they Israel- grow up their children Crecen a sus niños with this idea in con their esta minds idea en su cabeza that we are Palestinians, que- we are not human, que we are not nosotros people. como palestinos no somos humanos, no somos gente. At the same time, Y al mismo tiempo, they know there is no one in this world will react ellos whatever they do. saben que nadie en el mundo va a reaccionar a lo que ellos estén haciendo. So they're going more wild, more Entonces van wild. más salvajemente. Now
you go to see the Israeli settlers. Ahora, por ejemplo, pueden ver los Now, asentamientos everywhere, israelíes. burning the olive trees, burning Pueden ver cómo the están quemando los houses. Bosques de olivas, las casas. Even people, children inside Incluso houses, si hay they get niños burned. adentro de las casas, igual The los queman. army is around them, with La them, armada alrededor de ellos, con to ellos, save them. para salvarlos. But the Palestinians cannot even react. Pero los palestinos ni siquiera pueden reaccionar. So, يعني, I always say that Siempre digo the only thing we can do que la is to única cosa que keep podemos hacer going. es seguir adelante. There is no point to stop or say it's finished or No not. hay punto para decir esto It's not terminó a choice o even. si se va a It's not acabar. a choice. No es ni siquiera una opción. We have to continue doing Tenemos what que we're doing. continuar haciendo lo que estamos haciendo. No. Gracias.